Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos. Y hoy, miércoles de oración, vamos a empezar a estudiar la epístola a Timoteo, la primera epístola o carta a Timoteo. Y bueno, acompáñenme, vamos a ir analizando poco a poco esta epístola para que podamos de alguna manera comprender el contexto en el cual nos encontramos en estos tiempos. Vamos entonces a la primera epístola a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús, nuestro Señor. Aquí vamos a ver tanto el destinatario como el que dirige la carta. En este caso, el apóstol Pablo es el autor de la carta, aproximadamente allí por el año 65, y se le escribe a su discípulo, del cual lo describe como discípulo amado. Y Timoteo lo podemos encontrar por primera vez allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y vemos que es hijo de padre griego y madre judía, y su abuela Loida y su madre Eunice son los que le llevaron en el estudio de la palabra de Dios. En la segunda carta, en el 3:15 de Timoteo, dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, y allí menciona a su madre y a su abuela, y da los nombres de ambas, Eunice y Loida. Ahora, el apóstol Pablo se va a presentar como apóstol. Pablo, apóstol. Apóstolos es la palabra que define uno que fue enviado. Y Jesucristo envió al apóstol Pablo, por eso dice de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y aquí está el destinatario, Timoteo. Timoteo, que uno que honra a Dios, significa esta palabra. Y bueno, aquí vemos donde aparece la primera vez, Hechos capítulo 16:1. Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces aquí podemos entender y ver que las dos personas de la Trinidad son puestos en el mismo lugar, en la misma categoría, y el Espíritu Santo es el que va a inspirar al apóstol Pablo a escribir estas epístolas. Entonces, aquí tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Entonces, es algo que todo creyente necesita tener para, de alguna forma, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, aquí empezamos. Pero antes de comenzar, permíteme orar para poder iniciar. Señor y Padre nuestro, te rogamos que nos guíes a través de tu palabra y que tu palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas. Bendice a toda persona que lee, que escucha, que ve este video, Señor, y glorifícate a través de tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas y ayúdanos a hacer bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. E inmediatamente el apóstol Pablo empieza
con una advertencia contra falsas doctrinas. Es algo que estamos viviendo en la actualidad. Algunos no se darán cuenta, sin embargo, la falsa doctrina se ha entremetido en la verdadera de una forma que vamos a ir comprendiendo poco a poco. Verso 3, ahora sí, la Escritura dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación, que es por fe, así te lo encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y aquí tenemos este primer párrafo en este texto sobre la advertencia contra las falsas doctrinas. El apóstol Pablo deja a Timoteo para que se quedase en Éfeso, para que evitara que personas se infiltraran y empezaran a enseñar doctrina diferente. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra doctrina es una transliteración y lo que significa es lo que se nos ha dado. ¿Y qué es lo que se nos ha dado? Pues la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Por eso cuando vemos en estos tiempos la contemporanización de la doctrina, tratando de alguna forma meterla, encajonarla en la vida que ahora vivimos. Entonces, encontramos con, vamos a meter las cosas del mundo a la iglesia para que el mundo vaya a la iglesia. Y esto no es correcto, porque al final nosotros tenemos que impactar al mundo, pero con la doctrina dada, con la misma doctrina que se les dejó a los apóstoles, que se les dejó a los padres apostólicos, que se les dejó a los padres de la iglesia y que después, ¿verdad?, una derivación y donde nacen de alguna forma, pues estas iglesias o denominaciones cristianas, pero que van agregando a lo que la Biblia no dice, a lo que ellos creen, piensan y que de algún modo no hay claridad en la escritura, pero yo creo que cuando no hay claridad en la escritura, una de las cosas que uno tiene que hacer es evitar hacer las cosas que no están, para no pecar. La Biblia dice: no añadas y no quites. Entonces, si uno permanece en lo que dice la Escritura, entonces vamos a estar haciendo lo correcto sin temor a errar, porque simplemente estamos cumpliendo con el guión, con lo que Dios dice y dijo en su bendita palabra. Por eso es muy importante que atendamos a la Biblia. Es por eso que necesitamos ir a la Escritura. Hay mucha gente que hace sus propias interpretaciones y usa la Biblia como para apoyar sus comentarios. Él dice: bueno, es que yo creo, yo pienso, a mí me parece, están pasando estas cosas y entonces la Biblia dijo esto. Ah, wow, bravo. Y la gente cree no lo que dice la Biblia, sino lo que dicen las personas. Por eso nosotros debemos atender a lo que dice la Biblia. Y dice: escudriñad las Escrituras. Tenemos que escarbar, tenemos que sacar lo máximo, pero de la palabra de Dios. En estos tiempos donde la tecnología y el avance nos hacen tener comida instantánea. Pero usted sabe que la comida instantánea no es tan nutritiva como la comida que se cocina desde lavar los alimentos y demás. Y entonces,
Cuando uno quiere la comida instantánea, es como querer la interpretación de la Biblia de una persona. Cuando Dios de alguna forma dice, tú lee la Escritura, tú escudriña, tú ten una comunión, tú ten un tiempo de estudio con la palabra de Dios para que crezcas en su gracia y en su conocimiento. Y entonces, pero es que eso es difícil. Es que, ¿qué tal si no le entiendo? Bueno, el que no arriesga, el que no busca, el que no intenta, no va a poder llegar a hacer algo en la Escritura. Entonces es muy importante que nosotros, así como Timoteo, podamos ir a la palabra de Dios. Ahora, vean lo que de alguna forma está diciendo. Dice aquí en esta parte del verso 3, que no enseñen diferente doctrina, es decir, lo que te he enseñado, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, cosas que las fábulas pues son cuentos, son historias, y las fábulas tienen una moraleja, ¿verdad? Un ejemplo de las fábulas, las famosas de Edipo, ¿verdad? La liebre y la tortuga, y bueno, cómo la liebre se dormía y dejaba, y la tortuga perseveraba, la liebre se distraía y sin darse cuenta perdió la carrera, porque la liebre se confió y la tortuga fue perseverante. Entonces hay una enseñanza en las fábulas. Y después vienen genealogías interminables, ¿verdad? De que yo soy desde Adán y soy casta real y demás, y entonces pónganme a mí, y eso no. De alguna forma acarrea disputas, dice aquí, y dice más bien que edificación. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Corazón limpio, entonces habla de un corazón renovado, o sea, de un nacido de nuevo, y después una conciencia limpia de una conducta buena, una conducta correcta. Y después dice, y de fe no fingida, es decir, que la fe no tiene que ser en conveniencia, sino que tiene que ser una fe pura, sin mácula, delante de Dios, que de alguna manera tiene el control de todo. Después dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, esto quiere decir, estamos hablando del principio, el apóstol Pablo estaba vivo todavía, y algunos ya se habían desviado de la fe. Y ellos decían, sí, Cristo, pero Cristo no era hombre, sino Cristo era un espíritu. Falsa doctrina. No, pero es que Cristo dijo que teníamos que adorar a su madre. Falsa doctrina. No, es que Cristo dijo que teníamos que... No. ¿Dónde está la evidencia? Tenemos la palabra profética más segura, tenemos la escritura. Ahí es donde debemos permanecer y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino permanecer en el camino que es Cristo Jesús y en su bendita palabra. Ahora, todas las Biblias son inspiradas, todas las Biblias. Usted puede tener una Biblia del Oso si entiende latín, una Nácar Colungas si entiende latín, puede tener una Biblia Jerusalén, puede tener una Biblia Dios habla hoy, puede tener una Reina Valera, puede tener la que usted guste. La única Biblia que no es Biblia es la Biblia de los TJ, de los Testigos de Jehová. Esa traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras no es Biblia, es una tergiversación. De hecho, yo la pondría a la par de la Nueva Versión Internacional. Tan así que los Testigos de Jehová usan como referencia la Nueva Versión Internacional porque esta en su traducción ha diluido la sana doctrina. Por eso debemos de cuidar la sana doctrina, sobre todo mantenernos en su palabra. Entonces, yo recomiendo todas las Biblias excepto dos, Nueva Versión Internacional y la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Entonces, mucha gente se desvía porque empieza a creer. No, la Biblia dice lo que dice. No hay que desviarse ni hacer ninguna interpretación, porque si la Biblia dice que Jesús lloró, entonces Jesús lloró. Dice, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería
queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, tienen mucha imaginación. Ellos tienen nueva revelación. Ellos tienen nuevos dones, ellos tienen nuevas formas de sanar, de hacer milagros, de decir, a Dios me habló, ¿verdad? Estaba allí yo en mi sala y de repente, ¡pum!, Dios me habló. Bueno, pues Dios no habla así. Dios no habla así. Hebreos capítulo 1, el verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por medio de Jesucristo, por medio del Nuevo Testamento, por medio de su palabra y no en apariciones como mucha gente en estos tiempos está diciendo. Así que lo importante es que nos mantengamos en lo que la Biblia nos enseña. Es por eso que vamos a estar estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, y si usted quiere opinar ahí en los comentarios, ¿verdad? Puede también ponerle like si le gusta, si no le gusta también, ¿por qué no? Dislike. Y también suscríbase, ¿verdad? Y coméntenos. Y si quiere que estemos orando por usted, también pónganos ahí un motivo de oración y nosotros oraremos por usted. Hoy es miércoles de oración y estamos tratando de edificar en estos tiempos donde no podemos salir de casa y tenemos que hacerlo a través de estos medios. Muy bien, pues sin más, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, pero recuerde, el domingo vamos a estar allí en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Así que le invitamos 11 de la mañana el día domingo para que se pueda edificar. Dios le bendiga y hasta el próximo video.